Todo el mundo se rió cuando Jackie Chan se burló del karate de Chuck Norris en el escenario. El público rugió, las cámaras grabaron y el propio Chan estaba convencido de que había ganado el espectáculo solo con su humor. Pero nadie esperaba que Chuck diera el siguiente paso. Su calma dio paso a la acción, y lo que sucedió a continuación hizo estallar toda la sala y silenció a miles de espectadores en estado de shock. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. El gran salón del MGM Grand resplandecía como un océano de luces suspendidas, con miles de lámparas brillando en lo alto y reflejándose en el mármol pulido del suelo, como si fueran estrellas esparcidas sobre un firmamento invertido. Afuera la noche de Las Vegas rugía con su estruendo habitual de neones, risas y máquinas tragaperras, pero dentro del recinto el ambiente era distinto, impregnado de solemnidad y expectación. No era una velada cualquiera de juegos y espectáculos, sino una gala benéfica dedicada al arte marcial, a su preservación y evolución, a la unión de generaciones de maestros, artistas de cine y discípulos que aún soñaban con alcanzar la grandeza. El aire estaba perfumado con un sutil aroma de champán y caros perfumes, pero bajo esa capa flotaba algo más fuerte, la tensión colectiva de un público que intuía, sin saber por qué, que algo inesperado estaba a punto de suceder. Los murmullos se apagaron cuando las cámaras giraron hacia la entrada principal. Allí, con paso sereno, apareció Chuck Norris. Vestía un traje negro impecable, sencillo y sin adornos, acompañado de una camisa blanca perfectamente planchada, sin corbata, como si la sobriedad fuera su escudo. Caminaba erguido, sin prisa, con una compostura que delataba décadas de disciplina. A su lado, su esposa Jenna irradiaba elegancia con un vestido azul profundo, su mano descansando con naturalidad en el brazo de su marido. Detrás de ellos, su hija Dakota avanzaba con la frescura de la juventud, aunque contenida esa noche por la conciencia de estar participando en un acontecimiento que iba más allá de lo social. En cuanto cruzaron el umbral, los flashes iluminaron la escena como relámpagos, y un aplauso reverente recorrió el salón como una ola. No fue el clamor superficial de las celebridades pasajeras, sino un aplauso sostenido, cargado de respeto hacia alguien que había traspasado generaciones, convertido en leyenda viviente. Chuck inclinó levemente la cabeza y esbozó una sonrisa apenas perceptible. No necesitaba más. Nunca había buscado brillar en el espectáculo. Para él, el camino de las artes marciales siempre había sido un sendero de humildad y servicio. Sin embargo, sabía que aquella noche estaba allí tanto como imagen como maestro, para recordar a los más jóvenes que las artes marciales no eran solamente combates o fama, sino carácter, disciplina y respeto. Mientras avanzaba entre los pasillos repletos de mesas, con gente que se giraba para saludarle, percibía la importancia de ese legado. Para su esposa, que lo había acompañado a través de la tempestad de la fama y la enfermedad, y para su hija, que heredaba su terquedad y sentido de justicia, la gala no era una mera ceremonia, sino un acto simbólico, una continuidad de lo que representaba su apellido. El aplauso se multiplicó cuando, desde el extremo opuesto del escenario, apareció Jackie Chan. Su sonrisa inconfundible se desplegó de inmediato, y el público respondió con entusiasmo. Jackie vestía un traje blanco impecable, pero lo combinaba con zapatillas deportivas, un gesto que ya hablaba de su estilo. Mezcla de elegancia y desenfado. Saludaba con gestos amplios, chocaba las manos de algunos invitados cercanos y al llegar al centro del escenario, fingió tropezar con el borde de la alfombra. La caída fue una acrobacia calculada, que terminó en un impecable giro y un salto que arrancó carcajadas y vítores. Su entrada era puro espectáculo, la de un artista que sabía cómo dominar el ánimo de miles de personas en cuestión de segundos. Chuck lo observaba desde la mesa de honor, en la primera fila. Sus ojos seguían cada movimiento, no con juicio, sino con la serenidad de alguien acostumbrado a analizar sin prisa. Dakota rió suavemente ante las travesuras de Jackie, mientras Jenna arqueaba una ceja y murmuraba al oído de su esposo. «No ha cambiado nada, ¿verdad?» Chuck esbozó una sonrisa casi invisible y volvió su atención al escenario.
Jackie tomó el micrófono y su voz se propagó con facilidad por todo el salón. «Señoras y señores», exclamó con entusiasmo contagioso. «¡Qué noche tan especial! Tantos maestros, tantas leyendas. Y yo. Bueno, yo estoy aquí para asegurarme de que nadie se quede dormido con tanto discurso serio». El público estalló en risas, reconociendo la dirección de su humor. Luego, con un gesto cómplice, giró hacia la mesa principal, donde estaba sentado Chuck. Su sonrisa se ensanchó con picardía. «Ah, allí está. El hombre, el mito, el maestro de la seriedad absoluta. Chuck Norris». Las cámaras giraron inmediatamente, proyectando el rostro sereno de Chuck en las enormes pantallas que colgaban del techo. El público aplaudió otra vez, esta vez mezclando respeto con carcajadas, pues la broma de Jackie lo había colocado en el centro del juego. Chuck no reaccionó más que con un leve asentimiento, sin alterar su expresión. Jackie, alimentado por la energía de la multitud, insistió. «Mírenlo, ni una sonrisa. Vamos, Chuck, esto es una fiesta, no un examen de matemáticas. Más tarde quizá le enseñe cómo caerse de una escalera sin romperse el cuello. Es mucho más útil que quedarse quieto como una estatua, ¿no creen?». El salón se inundó de risas. Incluso algunos de los jóvenes estudiantes de artes marciales, que veneraban a Chuck como a un mito, no pudieron evitar reír ante el carisma de Jackie. Dakota frunció el ceño, se inclinó hacia su madre y susurró. «¿Por qué se burla de papá? Todos se ríen de él». Jenna apretó suavemente su mano y contestó. «A tu padre no le importa. Él sabe lo que representa. Déjalo. La verdad siempre se muestra a su tiempo». Chuck seguía con la mirada fija en Jackie, sin hostilidad, pero con una calma que tenía la misma intensidad que una mirada de fuego. Para él, la burla no era insulto, sino una expresión distinta de energía. Jackie era comedia y movimiento. Él era disciplina y silencio. Y aún así percibía en el fondo de esas bromas un matiz más agudo, como si detrás de la risa hubiera un desafío implícito. El ambiente de la sala vibraba con expectación. Lo que había empezado como entretenimiento corría el riesgo de convertirse en algo más. La multitud reía, sí, pero bajo esa risa latía la sospecha de que algo iba a estallar. Chuck lo sabía. Aquella noche no terminaría solo con discursos y brindis. Su paciencia iba a ser probada. Y así, bajo la lluvia de luces y aplausos, el primer capítulo de esa velada tomó forma. Un salón dividido entre la solemnidad de un hombre que representaba la calma y la explosión juguetona de otro que encarnaba la risa. El escenario estaba dispuesto, y aunque nadie lo sabía aún, las dos filosofías estaban destinadas a colisionar bajo las lámparas del M.G.M. Grand. Jackie bromeaba, el público reía, pero el silencio de Chuck era la semilla de algo que pronto cambiaría el rumbo de la noche. Las carcajadas aún resonaban en el salón cuando Jackie decidió llevar su espectáculo un paso más allá. Había conquistado al público con su humor físico, con sus caídas calculadas y sus bromas fáciles. Pero ahora el escenario le pedía algo distinto. La energía en la sala había cambiado, como si la risa, al repetirse una y otra vez, se hubiese transformado en un combustible más potente, un rugido que exigía fuego. Jackie, que siempre había sabido leer a la multitud mejor que nadie, comprendió que la gente esperaba más, y él no estaba dispuesto a defraudarlos. Su sonrisa se amplió y, con una mirada traviesa dirigida a Chuck, se preparó para redoblar la apuesta. Hizo una pausa dramática, levantó el micrófono a la altura de su boca y paseó la vista sobre las mesas repletas de invitados. «He visto muchas demostraciones de karate en mi vida», dijo con un tono aparentemente respetuoso. «Y siempre es lo mismo. Caras serias, posturas rígidas, movimientos medidos como si alguien los hubiera marcado con una regla». Durante un instante el público permaneció en silencio, como si esperara un reconocimiento solemne. Pero Jackie dejó caer los brazos, cerró los ojos y fingió un bostezo exagerado. «Muy impresionante, sí, pero también muy aburrido». La frase estalló en el aire como un petardo, y la multitud explotó en risas y aplausos. Jackie aprovechó el eco para saltar hacia un costado del escenario y colocarse en una caricatura de posición de karate. Se inclinó demasiado hacia adelante, con las rodillas torcidas, los brazos tensos como palos y una expresión de concentración ridículamente deformada en el rostro.
Permaneció inmóvil varios segundos, hasta que su cuello se ladeó y comenzó a roncar de forma ruidosa, fingiendo quedarse dormido en pleno ejercicio. Las carcajadas se multiplicaron, resonando contra las paredes de mármol. Algunos invitados golpeaban las mesas con las manos. Otros silbaban entre risas y hasta los jóvenes estudiantes, que habían venido con sus maestros, no pudieron resistir la tentación de aplaudir aquella exageración. Jackie salió de la postura con un salto. Rodó por el suelo y terminó sentado de manera despreocupada, sacudiéndose el polvo invisible del traje. ¿Lo ven?, exclamó. Casi me quedo dormido yo mismo. El público estalló otra vez, y Jackie, que sentía la ola de entusiasmo subiéndole por la piel como una corriente eléctrica, decidió llevar la burla al límite. Dio unos pasos hacia el borde del escenario y señaló directamente hacia Chuck, que seguía sentado en la mesa principal. Pero quizás me equivoque. Quizás el señor Norris pueda mostrarme algo que yo no entienda. ¿Qué piensan ustedes? La pregunta cayó como una chispa sobre pólvora. Al principio fueron unos pocos gritos aislados, pero en cuestión de segundos, desde el fondo del salón, emergió un clamor que se propagó como un incendio. ¡Chuck! 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 El rugido creció, se extendió hacia las primeras filas, alcanzó los balcones y acabó por envolver todo el salón como un trueno constante. Las copas temblaban sobre las mesas, los flashes de las cámaras parpadeaban como relámpagos, y la atmósfera se convirtió en un hervidero de expectación. Jackie abrió los brazos como un director de orquesta, satisfecho con el sonido que había provocado, y con el micrófono aún en la mano preguntó de nuevo: ¿Quieren verlo aquí, esta noche? El grito fue unánime: sí. Un sí atronador que sacudió los candelabros colgantes y desató una ola de adrenalina entre los presentes. Dakota apretó con fuerza la mano de su madre. Sus ojos estaban fijos en la pantalla gigante que proyectaba la imagen de su padre. «¿Quieren que pelee con él?», susurró, y en su voz había más miedo que sorpresa. Jenna mantuvo la calma, como siempre, y sin apartar la mirada de Chuck, le respondió en un tono sereno: «Lo saben, y él también. Pero confía en tu padre. Sabe cuándo es el momento de levantarse y cuándo es el momento de esperar». La niña miró a su madre y luego a su padre, que permanecía inmóvil, con el vaso de agua frente a él, sin beber, como si ni siquiera escuchara el rugido del público. Jackie, enardecido, volvió a saltar por el escenario. «¡Karate contra Kung Fu!», gritó con voz teatral. «La montaña contra el torbellino. El maestro de la seriedad contra el maestro de la risa». Cada palabra encendía más al público, que ya no se conformaba con bromas ni caídas graciosas. Querían un enfrentamiento real, aunque fuera simbólico. Querían ver la colisión de estilos y filosofías que aquellos dos hombres representaban. Jackie caminaba de un lado a otro del escenario, lanzando miradas a la multitud y luego a Chuck, imitando posiciones de combate que convertía en muecas cómicas. Fingía golpear. Luego se hacía daño a sí mismo con el puño, o se torcía los tobillos de manera absurda. El público reía, pero la risa ya no era tan ligera. Había tensión en el aire, un hambre de algo que trascendiera la comedia. En la mesa principal, Chuck se mantenía en silencio. Su rostro no mostraba signos de irritación ni de incomodidad. Sus ojos seguían cada movimiento de Jackie con la atención de un cazador paciente, de un maestro que deja que el discípulo gaste sus fuerzas antes de intervenir. Dakota, incapaz de contenerse, tiró de la manga de su chaqueta. «Papá», murmuró con voz casi temblorosa, «todos se ríen, todos se burlan del karate. No puedes quedarte sentado». Chuck bajó la mirada hacia ella, y por un instante su expresión se suavizó. Con voz baja, apenas audible para los que estaban cerca, respondió: «No importa que se rían. El respeto no se gana con ruido. El respeto se gana con silencio». Su hija frunció el ceño sin entender del todo, pero guardó silencio al ver la calma de su padre. Jackie no estaba dispuesto a soltar la presa. Se acercó al borde del escenario, inclinándose hacia adelante, como si quisiera acortar la distancia con Chuck. «Vamos, viejo amigo, no te escondas detrás de esa cara de piedra. Esto es Las Vegas. El mundo está mirando. Muéstranos que el karate puede hacer algo más que quedarse quieto como una estatua. ¿O acaso ya estás demasiado viejo para esto?». Su voz sonaba todavía con el tono juguetón del comediante.
Pero en el fondo había un filo, una provocación consciente que la multitud percibió al instante. Hubo un murmullo colectivo, un respiro contenido, como si todos hubieran comprendido que el límite entre la broma y el desafío acababa de cruzarse. En ese momento, Chuck giró lentamente la cabeza hacia su esposa. Sus ojos se encontraron en silencio. Jenna no dijo nada de inmediato. Su mirada, firme y tranquila, lo envolvió como lo había hecho en los momentos más difíciles de su vida. Finalmente, se inclinó hacia él y susurró lo justo. A veces la lección no es para ti. A veces es para quien se burla de lo que no entiende. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, mientras el rugido del público se intensificaba. Chuck asintió levemente, como si aquello hubiera confirmado lo que ya sabía. El salón entero parecía vibrar. Jackie se paseaba por el escenario, incansable, y cada vez que pronunciaba el nombre de Chuck, el público respondía con un clamor que hacía temblar los cimientos. Chuck, Chuck, Chuck. La voz colectiva ya no era la de una multitud divertida, sino la de un jurado que exigía una respuesta. El aire se volvió denso, cargado de electricidad, y las miradas de todos convergieron en un solo punto. El hombre sentado en la primera fila, que aún no se había movido ni un centímetro. La tensión era insoportable, como si el mismo edificio contuviera la respiración. Jackie agitaba los brazos, incitando, burlándose, pidiendo acción, y el público rugía detrás de él, cada vez más impaciente. Lo que había empezado como una broma había crecido hasta transformarse en una especie de juicio público. El karate había sido ridiculizado ante miles de ojos, y la multitud ahora exigía que su representante respondiera. No se trataba ya de Jackie ni de su humor, ni siquiera de Chuck como persona. Se trataba de algo más grande, de un choque entre filosofías, de un duelo simbólico entre el silencio y la risa, entre la disciplina y la improvisación. Y aunque Chuck Norris no había movido un músculo en todo ese tiempo, todos sabían que el momento de su respuesta estaba cerca. La multitud lo pedía, Jackie lo exigía, y la historia, de alguna manera, lo reclamaba. El rugido de la multitud se había vuelto ensordecedor, una ola que subía y bajaba como un mar embravecido, golpeando contra las paredes del MGM Grand con la fuerza de un trueno. Los gritos de Chuck, Chuck, Chuck retumbaban en cada rincón, y el aire estaba cargado de una electricidad que parecía hacer temblar las lámparas de cristal colgantes. Jackie seguía en el escenario, moviéndose con la energía de un hombre que había logrado dominar por completo el ánimo del público. Con cada gesto, con cada palabra, incitaba a la gente a exigir la respuesta de aquel que aún permanecía inmóvil en la primera fila, como si nada de lo que ocurría a su alrededor tuviera el poder de alterarlo. Dakota sentía que su corazón se aceleraba con cada segundo de espera. Sus pequeñas manos se aferraban al borde de la mesa. Sus ojos iban de la figura agitada de Jackie al rostro sereno de su padre. Era demasiado joven para comprender la profundidad del momento, pero lo suficiente para intuir que algo mucho más grande que una simple broma estaba en juego. Se inclinó hacia él, con la voz cargada de urgencia. «Papá, no puedes seguir sentado. Se están burlando. Están riendo del karate. Están riendo de ti». Chuck la miró, y en su mirada no había ni rastro de molestia. Era como mirar la superficie de un lago en calma, donde ni el viento más fuerte conseguía agitar las aguas. Con una voz baja, tan tranquila que parecía imposible que pudiera escucharse en medio de aquel estruendo, respondió: «No importa que se rían, la risa no destruye lo verdadero. La disciplina no necesita gritar para existir». Dakota frunció el ceño, sin entender del todo, y apretó los labios conteniendo la réplica. Junto a ella, Jenna mantenía la compostura perfecta. Había vivido demasiadas noches donde las apariencias y los desafíos se confundían, y conocía a su esposo lo suficiente como para saber que no cedería ante provocaciones vacías. Aún así, inclinó la cabeza hacia él y murmuró lo justo. A veces el silencio no enseña nada. A veces la lección debe mostrarse. En el escenario, Jackie redobló sus burlas. Ahora imitaba la voz grave y rígida de un maestro de karate, caminando de un lado a otro con movimientos mecánicos, exagerando cada gesto hasta lo ridículo. Postura firme, mirada seria, esperar,
esperar, esperar. Y mientras tanto el enemigo se va a cenar, exclamaba, provocando carcajadas estruendosas. Luego se giraba hacia Chuck, señalándolo con un dedo burlón. «Vamos, maestro Norris. ¿O el karate solo funciona en las películas antiguas? ¿O es que ahora el maestro prefiere dormir en lugar de pelear?» El público rugió de nuevo, algunos de pie, levantando las copas de champán como si incitaran un duelo de gladiadores. Fue entonces cuando Chuck movió la mano, apenas para dejar el vaso de agua sobre la mesa. Un gesto insignificante, pero que pareció provocar un silencio repentino en el corazón de la multitud. No era todavía el momento, pero había un cambio, una señal de que la paciencia estaba llegando a su límite. Jackie, consciente de ello, se acercó al borde del escenario y alzó la voz con un grito agudo que atravesó el ruido de la multitud. «¿Qué pasa, Chuck? ¿Miedo? ¿O demasiado orgullo para mostrar lo que sabes?» El tiempo pareció detenerse. El eco de esa última palabra resonó en las pantallas, y por primera vez el público no respondió con risas. Había un filo en el aire, como si todos entendieran que Jackie había empujado demasiado lejos. Dakota se mordió el labio, temblando. «Papá», susurró, lo llamó cobarde. Chuck desvió la mirada hacia su esposa. Ella lo miró sin miedo, sin presión, solo con una calma firme que lo envolvía como un ancla. «Haz lo que tengas que hacer», susurró, «pero no por ellos. Hazlo porque alguien debe aprender que la burla no es fuerza». Chuck asintió, y entonces, simplemente, se puso de pie. El efecto fue inmediato. El rugido de la multitud se apagó en un instante, sustituido por un silencio sobrecogedor. Miles de personas que segundos antes gritaban ahora contenían el aliento, observando cómo aquel hombre se levantaba con la serenidad de quien no se apresura, de quien sabe exactamente cuándo es el momento justo. El aire se volvió espeso, y hasta los camarógrafos, entrenados para no perderse un instante, parecieron congelarse por un segundo antes de enfocar con desesperación cada ángulo posible. En las pantallas gigantes apareció la figura erguida de Chuck, su traje negro ajustado con precisión, sus hombros firmes, su expresión inmutable. El simple acto de ponerse en pie transformó la energía del salón. Lo que había sido burla y carcajada se convirtió en expectación reverente. Nadie se atrevía a interrumpir el momento, como si incluso las respiraciones se contuvieran para no romper aquella solemnidad inesperada. Jackie, que había dominado la escena con facilidad hasta entonces, se quedó inmóvil por un segundo, sorprendido. Su sonrisa titubeó apenas, como si hubiera visto el cambio de marea que él mismo había provocado. Chuck alisó las solapas de su chaqueta con calma, sin prisa. Luego se desabrochó el botón del saco y lo deslizó hacia atrás, quitándoselo con la precisión de un ritual. Lo dobló con cuidado, como si se tratara de un gesto cotidiano, y lo entregó a un miembro del personal cercano. El hombre, temblando, lo recibió con ambas manos, comprendiendo que aquel objeto sencillo acababa de convertirse en testigo de algo que se recordaría durante años. Con pasos lentos y firmes, Chuck comenzó a caminar hacia el escenario. Cada pisada resonaba en la madera del suelo como un tambor sordo, marcando un compás que la multitud escuchaba en el pecho. El griterío volvió, pero distinto. Ya no era una exigencia ruidosa, era un clamor reverente, casi solemne. «¡Chuck! ¡Chuck!», murmuraban algunos, mientras otros, incapaces de contenerse, aplaudían con fuerza. La multitud estaba de pie, creando un pasillo invisible a su paso, aunque nadie se movía físicamente. Era el respeto lo que abría el camino, el reconocimiento de que aquel hombre no caminaba solo, sino acompañado por la historia misma de las artes marciales. Jackie, recuperando la compostura, intentó retomar el control. Dio una voltereta hacia atrás, se puso de pie y abrió los brazos con dramatismo. «Ahí está. El hombre de piedra por fin se mueve. Pensé que se había quedado dormido entre tanto silencio». La multitud rió, aunque con menos fuerza. El tono había cambiado, y hasta Jackie lo notaba. No era lo mismo burlarse de alguien que permanecía sentado que enfrentarse al silencio imponente de quien ya había decidido levantarse. Chuck llegó al pie de la escalera que conducía al escenario. Allí un guardia de seguridad lo observaba con incertidumbre, como si dudara entre impedir su paso o apartarse.
Chuck le dedicó una mirada breve, firme y tranquila. El hombre entendió al instante, se hizo a un lado y lo dejó pasar. Chuck ascendió los escalones uno a uno, cada paso lento pero inevitable, y la multitud lo siguió con los ojos, incapaz de apartar la mirada. Cuando llegó al escenario, Jackie lo recibió con una reverencia teatral, exagerada, con los brazos extendidos. Su sonrisa había regresado, aunque detrás de ella brillaba algo más, una chispa de cautela, el reconocimiento de que aquel momento había dejado de pertenecerle por completo. Ahora compartía el escenario con un hombre que no necesitaba gritar ni reír para dominarlo todo. Los dos quedaron frente a frente, separados por apenas unos pasos. Jackie irradiaba energía, movimiento, juego. Chuck, en cambio, era quietud absoluta, como una montaña erguida bajo una tormenta. El público contenía la respiración, los flashes iluminaban los rostros, y el murmullo del aire acondicionado era lo único que se escuchaba, un zumbido lejano que hacía aún más evidente el silencio colectivo. Entonces, Chuck habló. Su voz era baja, pero se expandió con naturalidad, clara como un golpe de tambor en medio de la noche. Confundes la quietud con debilidad, confundes la paciencia con miedo. Esta noche aprenderás la diferencia. Las palabras flotaron en el aire, se grabaron en las pantallas, se repitieron en los oídos de miles de personas que en ese instante comprendieron que la velada había cambiado para siempre. Lo que había empezado como un espectáculo de comedia, ahora se transformaba en un duelo de filosofías. La multitud estalló en vítores, algunos gritando el nombre de Jackie, otros el de Chuck, pero la sensación general era de algo más grande que un enfrentamiento. Era historia en movimiento, y en ese momento, mientras los aplausos sacudían el salón, Jackie comprendió que había conseguido lo que quería y al mismo tiempo mucho más de lo que había planeado. El hombre que había intentado ridiculizar estaba frente a él, dispuesto no a pelear por orgullo, sino a demostrar algo más profundo. El espectáculo se había convertido en una lección, y aunque nadie podía prever aún cómo terminaría, todos sabían que lo que estaba por venir trascendería la comedia y el aplauso. El silencio de Chuck había terminado. Ahora, la verdadera demostración estaba a punto de comenzar. El silencio que había caído sobre la sala en el momento en que Chuck Norris subió al escenario se transformó pronto en un murmullo expectante, como si miles de corazones latieran al mismo ritmo. Las cámaras enfocaban con precisión los rostros de ambos hombres, proyectando en las pantallas gigantes la diferencia que los definía. Jackie, sonriente, con el cuerpo suelto y ligero, como si estuviera en medio de una coreografía improvisada. Chuck, quieto, erguido, con los brazos relajados a los costados, los pies firmemente plantados en el suelo, la mirada serena. Dos mundos enfrentados, dos filosofías opuestas que ahora se encontraban bajo las luces cegadoras del MGM Grand. Jackie fue el primero en moverse. Con una voltereta rápida hacia atrás, aterrizó en cuclillas, los brazos extendidos, y adoptó una postura ridículamente exagerada de combate, con las manos temblando como si no supiera dónde colocarlas. El público estalló en risas, encantado de que su héroe cómico continuara el espectáculo. Jackie giró la cabeza hacia Chuck, alzó una ceja y fingió gruñir como un perro. «Vamos, maestro Norris», exclamó. «¿Así se ve la seriedad? ¿Así se defiende el karate?» Y de inmediato lanzó una serie de manotazos y patadas en el aire, rápidas y desordenadas, imitando con torpeza a un principiante. Chuck no se movió, permaneció inmóvil, como si fuera parte del escenario, como si nada de lo que hacía Jackie tuviera la capacidad de alterarlo. El contraste era tan marcado que la multitud empezó a sentir una incomodidad que se mezclaba con la risa. No era posible que todo se redujera a un juego. Había demasiado en juego en esa calma, en esa quietud que desafiaba el estrépito de Jackie. El actor de Hong Kong no se rindió. Se acercó con una sonrisa juguetona, lanzó una serie de golpes ligeros, apenas caricias en el aire, pero dirigidos hacia el torso de Chuck. La multitud contuvo el aliento, esperando algún tipo de respuesta. Y entonces ocurrió. Un movimiento mínimo, apenas perceptible,
Bastó para que Chuck girara el hombro y dejara que los golpes pasaran rozando su cuerpo sin alcanzarlo. Ni un gesto de esfuerzo, ni una muestra de tensión. Era la naturalidad de quien había repetido millones de veces ese gesto en la soledad del entrenamiento. El público reaccionó con un murmullo de sorpresa. Algunos aplaudieron, otros rieron de nervios. Jackie, sin perder el ritmo, redobló sus ataques, aumentando la velocidad, saltando, cambiando de ángulo. Cada vez la respuesta de Chuck era la misma. Un leve giro, un paso exacto, un desplazamiento sutil. La multitud comenzó a notar la diferencia. Donde antes había risas, ahora había asombro. Jackie era movimiento, explosión, espectáculo. Chuck era economía, precisión, control absoluto. Finalmente Jackie lanzó una patada alta, teatral, claramente más para el público que para su oponente. Y entonces Chuck extendió la palma de la mano con un gesto fluido, tocó el hombro de Jackie y usando su propio impulso, lo hizo girar en el aire hasta rodar suavemente por el suelo. Jackie cayó con gracia, dio una voltereta y se levantó de inmediato, saludando al público como si la caída hubiera sido parte del espectáculo. El salón se vino abajo en aplausos. Pero esta vez el aplauso no era solo para Jackie, era también para Chuck, para la demostración de un control tan impecable que había convertido la fuerza de su rival en un gesto elegante y sin violencia. Jackie rió con fuerza, aplaudiendo él mismo a Chuck. «Bien, bien», exclamó, levantando los brazos hacia el público. «Pero ahora veremos si puedes seguir mi ritmo». Y sin dar tiempo a nada más, se lanzó en una ráfaga de acrobacias. Un giro de 360 grados en el aire, un salto mortal hacia adelante que terminaba en una patada descendente. Una serie de puñetazos rápidos que parecían lluvia sobre el escenario. El público vitoreaba, siguiendo cada movimiento con exclamaciones de asombro. Chuck aguardaba en el centro del escenario, sin apartar la vista de Jackie. Sus movimientos eran mínimos, calculados, exactos. Cada golpe que se acercaba era desviado con un giro de muñeca, con un paso hacia atrás, con un leve desplazamiento de cadera. No había choques, no había violencia. Había un flujo constante, una danza donde la furia se estrellaba contra la serenidad y terminaba disolviéndose como espuma contra una roca. El público ya no reía, ahora contenía la respiración. Cada vez que parecía que Jackie lo alcanzaría, Chuck encontraba un modo de esquivar sin esfuerzo, de absorber y devolver la energía sin necesidad de un golpe. Era como si el escenario se hubiera transformado en un dojo invisible, donde el verdadero espectáculo no estaba en los saltos espectaculares, sino en la precisión de lo mínimo. De pronto, Jackie se detuvo, respirando agitado, con el sudor brillando en su frente. Miró a Chuck y sonrió, aunque esta vez su sonrisa era diferente. Había en ella un destello de respeto. «No te mueves mucho», dijo en tono casi burlón, pero con un matiz que solo los más atentos percibieron. «Y sin embargo, no puedo tocarte». El público estalló en aplausos, reconociendo que la balanza del espectáculo había cambiado. Chuck no respondió con palabras. Su silencio era más elocuente que cualquier discurso. Su serenidad hablaba de años de entrenamiento, de una filosofía en la que no era necesario demostrar nada con violencia. Jackie entendió, aunque no lo admitiera aún. Lo entendió en el roce de cada desvío, en la precisión de cada paso. El público, ahora dividido entre la euforia y la admiración, empezó a aclamar a ambos, alternando sus nombres en un coro que sacudía el salón. «Jackie, Jackie», seguido de «Chuck, Chuck». El escenario se había convertido en una arena y el espectáculo en una lección. Jackie, siempre showman, no dejó que la energía decayera. Dio un salto hacia atrás, se inclinó con teatralidad y levantó el micrófono otra vez. «Señoras y señores, esto no es solo un combate, es la risa contra la disciplina, el movimiento contra la quietud. ¿Quién ganará esta noche?» La multitud rugió, encantada de formar parte de aquel duelo simbólico. Pero aunque gritaban, aunque aplaudían, aunque pedían más, todos sabían que lo que acababan de presenciar no era un simple acto cómico. Había algo más profundo en juego, algo que iba más allá de un espectáculo. Y así,
Mientras Jackie volvía a preparar sus acrobacias y Chuck mantenía su postura inalterable, el salón entero comprendió que estaba a punto de ser testigo de un choque que trascendería el entretenimiento. Porque en aquel escenario no se enfrentaban dos actores ni dos estilos de pelea. Se enfrentaban dos maneras de entender la vida. El rugido del público aún llenaba el salón después de la última exhibición. Jackie había convertido cada movimiento en un espectáculo de destreza, con saltos, patadas y giros que arrancaban gritos de asombro a los asistentes. Pero entre cada acrobacia y cada aplauso, el público había comenzado a notar algo imposible de ignorar. Ningún golpe tocaba a Chuck. Cada intento terminaba desviado con un gesto mínimo. Cada ataque se perdía en el aire como agua resbalando por la superficie de una roca. Era la disciplina contra la agitación, la calma contra el torbellino. Y aunque las risas seguían siendo parte de la atmósfera, ya no eran risas de burla, sino carcajadas nerviosas de un público que comprendía que estaba presenciando algo distinto de lo esperado. Jackie, jadeando tras la última serie de patadas voladoras, retrocedió un paso y se pasó la mano por la frente para secar el sudor. Su sonrisa seguía en su rostro, pero en sus ojos brillaba un fulgor diferente, uno que mezclaba la adrenalina con el respeto. «Muy bien, Chuck», dijo entre risas, alzando las manos como si reconociera la dificultad del reto. «Has esquivado todo, pero ¿qué tal si ahora pruebo con algo realmente difícil?» La multitud rugió, celebrando la provocación, y Jackie, siempre dispuesto a complacer al público, corrió hacia un lateral del escenario. Utilizó una silla como plataforma y la escaló de un salto. Desde allí tomó impulso y con una agilidad felina corrió por la pared. Dio 2 pasos en vertical y lanzó una patada giratoria descendente que apuntaba directamente a la cabeza de Chuck. Los gritos de sorpresa llenaron la sala. Algunos espectadores se levantaron de sus sillas, convencidos de que por fin llegaría el impacto que pondría a prueba la serenidad del maestro de karate. El aire parecía detenerse, y el cuerpo de Jackie volaba como un relámpago sobre el escenario. Pero justo en el último instante, cuando la suela de su zapato estaba a centímetros del rostro de Chuck, éste dio un paso adelante, inclinó levemente el torso y levantó su brazo con precisión matemática. El movimiento fue tan fluido que parecía coreografiado, pero no lo era. El antebrazo de Chuck interceptó la pierna de Jackie y en lugar de bloquear con violencia, redirigió la energía del ataque. Con su otra mano, apoyó el hombro de Jackie y lo estabilizó en el aire, como si lo estuviera bajando de un árbol. La multitud quedó en silencio absoluto. Jackie descendió suavemente, posó los pies en el suelo y se quedó de pie, intacto. Chuck había neutralizado un ataque mortal con la suavidad de quien acomoda a un niño para que no tropiece. El contraste era tan impactante que por un segundo el público entero contuvo la respiración. Luego vino el estallido. Miles de manos aplaudiendo al unísono, gritos que no eran de burla ni de espectáculo, sino de pura admiración. Los vítores llenaron la sala. «Chuck, Chuck, Chuck». Y ese coro, que antes había sido un clamor exigente, ahora se convertía en una ovación reverente. Jackie se quedó quieto, respirando con dificultad, la sonrisa congelada en sus labios. Lentamente, bajó la vista y luego la alzó de nuevo hacia Chuck. Había sudor en su frente, pero no era el esfuerzo físico lo que lo hacía temblar por dentro, sino la conciencia de lo que acababa de presenciar. Dio un paso atrás, inclinó la cabeza y murmuró, con un hilo de voz que los micrófonos captaron: «Pudiste haberme derribado, pudiste haberme destruido, pero no lo hiciste». Chuck lo observó en silencio unos segundos. Su respiración era calma, su postura inquebrantable. Entonces habló y su voz retumbó clara en todo el salón. «La verdadera fuerza no está en lo que puedes hacer, está en lo que eliges no hacer». Las palabras quedaron suspendidas, como un eco en las paredes, como una enseñanza que trascendía el instante. El público respondió con una ovación que hizo temblar los candelabros, con gritos y aplausos que parecían no tener fin. Dakota, en la primera fila, apretó con fuerza la mano de su madre, con los ojos abiertos de par en par. «Mamá», dijo casi sin voz, «no pelea contra él, lo está enseñando». Jenna asintió lentamente,
sin apartar la vista del escenario. Ese siempre ha sido su camino. Enseñar sin herir, mostrar sin humillar. Jackie respiró profundamente, recuperando fuerzas. El sudor bajaba por su cuello, empapaba el blanco de su traje, pero su espíritu de artista no estaba derrotado. Dio un par de palmadas y alzó la voz, esta vez con un tono más serio, aunque sin perder del todo el brillo de sus palabras. Muy bien, maestro Norris. Eso fue increíble, pero yo no he terminado. Veamos si tu calma puede seguir el ritmo de mi tormenta. El público rugió de nuevo y Jackie se lanzó hacia adelante con renovada intensidad. Sus movimientos ya no eran tan teatrales como antes. Había perdido parte del humor, sustituido por la determinación de un verdadero combate. Lanzó una serie de patadas laterales, seguidas de puñetazos rectos y giros con el cuerpo entero, cada ataque más rápido y más preciso que el anterior. Era el Jackie Chan que el mundo conocía, no solo el payaso de las películas, sino también el artista marcial formidable que había entrenado durante décadas. El público lo celebraba con exclamaciones de asombro, vitoreando cada giro, cada salto, cada golpe que parecía rozar el aire. Y sin embargo, Chuck seguía siendo la roca en medio del río. No necesitaba moverse demasiado. Cada ataque encontraba una respuesta mínima, pero perfecta. Un paso hacia un costado desviaba un puñetazo. Una inclinación del torso dejaba pasar una patada. Un leve giro de muñeca redirigía el golpe hacia la nada. Era como si cada acción de Jackie estuviera predestinada a fallar contra la serenidad de Chuck. La multitud no podía apartar la vista de esa danza, donde uno era la tormenta y el otro la montaña. La tensión en el salón crecía con cada segundo. Los aplausos eran ahora interrumpidos por momentos de silencio absoluto, como si los espectadores necesitaran contener la respiración para no perderse el más mínimo detalle. Jackie, cada vez más rápido, lanzaba combinaciones que hacían vibrar el escenario. Chuck, cada vez más imperturbable, respondía con la misma calma. Finalmente, Jackie intentó otra acrobacia espectacular. Corrió hacia un pilar lateral, se impulsó con los pies y saltó hacia Chuck con un doble giro en el aire. La multitud gritó aterrorizada y emocionada al mismo tiempo. Pero otra vez, el resultado fue el mismo. Chuck dio un solo paso hacia adelante. Colocó su mano bajo la espalda de Jackie y con un gesto suave, lo guió hasta el suelo, poniéndolo de pie como si lo estuviera saludando con cortesía. El público se quedó en silencio, abrumado por la magnitud de aquel control. Nadie reía ya. Todos entendían lo que estaban viendo. La fuerza que no necesitaba violencia, la disciplina que dominaba el caos sin destruirlo. Jackie se quedó quieto frente a él, jadeando, con los hombros subiendo y bajando. Su sonrisa había desaparecido por completo. Lo miró fijamente y dijo en voz baja: «No luchas, controlas, no respondes con ira, respondes con calma. Eso es algo que nunca había visto». Chuck no respondió, porque su silencio ya era respuesta suficiente. El público, conmovido por aquella revelación, estalló en aplausos una vez más, pero eran aplausos distintos. Ya no eran gritos de espectáculo, sino de respeto, de reverencia, como si hubieran presenciado una verdad escondida en la superficie de un combate. La sala vibraba con ese reconocimiento. El carisma de Jackie seguía allí, pero ahora era eclipsado por la lección que Chuck había entregado sin un solo golpe. Y mientras los aplausos llenaban el aire, la multitud comprendía que la burla había quedado atrás, que lo que tenían frente a ellos era un momento único, una enseñanza que recordarían mucho más allá de esa noche. Jackie levantó las manos, pidiendo silencio, con la respiración agitada. El sudor le caía por la frente, pero en su voz había honestidad cuando dijo: «Señoras y señores, lo que están viendo no es un combate, es una lección, y yo mismo soy el primero en aprenderla». El público rugió de nuevo, con gritos que sacudieron el salón. «¡Chuck! ¡Chuck! ¡Chuck!». Lo que había comenzado como comedia se había transformado en una demostración de filosofía viva. La burla se había convertido en respeto, y todos sabían que el desenlace estaba cerca, que lo que estaba ocurriendo esa noche en el MGM Grand no era un simple enfrentamiento, sino la revelación de una verdad que resonaría mucho después de que las luces se apagaran.
El clamor del público seguía retumbando en el salón, pero ya no tenía el tono de un espectáculo. Los aplausos eran más profundos, cargados de un respeto que había surgido de forma inesperada, como si todos los presentes hubieran entendido que lo que acababan de presenciar no era una simple exhibición de artes marciales. Jackie, sudoroso y con la respiración entrecortada, permanecía de pie frente a Chuck, que seguía tan firme y sereno como desde el primer momento. El contraste no podía ser más evidente. Uno representaba la energía desbordada que buscaba impresionar, el otro la disciplina contenida que se imponía sin necesidad de un golpe. Y sin embargo, entre ambos había algo nuevo, un puente invisible que la multitud podía sentir, aunque no lo comprendiera del todo. Jackie alzó las manos pidiendo silencio. Su voz, captada por los micrófonos, sonaba más grave que antes, despojada de la ligereza cómica con la que había empezado la noche. «Yo vine aquí para hacerlos reír», dijo mirando a la multitud. «Pensé que la seriedad del karate era rígida, aburrida. Me burlé, me reí. Pero lo que vi aquí esta noche cambió lo que pensaba. Norris no me golpeó, no buscó humillarme. Podría haberlo hecho una y otra vez, y no lo hizo. Me controló sin violencia, me enseñó sin palabras. Hizo una pausa, respiró hondo, y luego giró la cabeza hacia Chuck. Y yo entendí que lo que estaba ridiculizando no era a él, era a mí mismo. El silencio se hizo espeso en la sala, como si las palabras hubieran atravesado un velo invisible. Después, lentamente, los aplausos comenzaron a brotar, primero tímidos, luego en oleadas, hasta convertirse en un rugido atronador. La multitud se puso en pie, aplaudiendo con fuerza, algunos con lágrimas en los ojos, otros con el asombro marcado en los rostros. El coro de Chuck, 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 volvió a sacudir los candelabros, pero ya no era un grito de exigencia. Era una ovación de gratitud. Chuck dio un paso adelante. Sus movimientos seguían siendo medidos, como si cada gesto tuviera un propósito. Se acercó a Jackie, que respiraba agitado, y habló con calma, su voz clara y serena. El humor inspira, levanta los corazones, hace que la vida pese menos. Pero la disciplina enseña, la disciplina convierte la fuerza en propósito. Sin ella, incluso el mayor talento no es más que un truco. Sus palabras llegaron a todos los rincones del salón, no como un reproche, sino como una enseñanza. El público guardó silencio, absorbiendo cada sílaba. Jackie inclinó la cabeza, esta vez sin teatralidad. No era la reverencia exagerada de un actor en escena, sino el gesto sincero de un aprendiz ante un maestro. «Gracias, maestro Norris», murmuró. Luego se volvió hacia el público y levantó el micrófono. «Esta noche vine a hacer un espectáculo, y él lo convirtió en una lección. Ustedes vinieron a reír y se van con algo más. Rían siempre porque la risa es vida. Pero no olviden la disciplina, porque sin ella, la vida no tiene dirección». La multitud estalló en aplausos nuevamente, esta vez con una intensidad que parecía romper las paredes. Chuck extendió su mano hacia Jackie. No lo hizo como vencedor, ni como rival, sino como maestro que reconoce al otro en igualdad. Jackie la tomó sin dudar, y ambos quedaron unidos en un apretón firme que las cámaras captaron al instante, proyectando la imagen en las pantallas gigantes. El público rugió, algunos saltando de sus asientos, otros coreando sus nombres, mientras los dos hombres se mantenían de pie, uno junto al otro, como símbolos de filosofías distintas que habían encontrado un punto común en el respeto. En la primera fila, Dakota miraba la escena con los ojos brillantes. Su pequeña mano se aferraba al brazo de su madre, pero la tensión había desaparecido de su rostro. «Mamá», susurró emocionada, «ahora entiendo. Papá no necesita golpear para ser fuerte. No necesita enfadarse cuando se ríen. Su calma. Eso es lo que lo hace poderoso». Gina sonrió suavemente, acariciando la mano de su hija. «Sí, cariño, y ahora todos lo entienden». El público seguía aplaudiendo, sin detenerse. Jackie levantó el brazo de Chuck como si presentara al verdadero campeón de la noche. El gesto provocó un estallido aún mayor de ovaciones. Las cámaras captaron la imagen. Los dos hombres, unidos, recibiendo la aclamación de miles. Era una foto que quedaría grabada en la memoria colectiva. Un momento que trascendía el espectáculo
para convertirse en historia. Chuck, sin embargo, no se quedó a saborear la gloria. Dio un paso atrás, inclinó la cabeza levemente hacia Jackie en señal de respeto y se giró hacia las escaleras del escenario. El público se abrió instintivamente a su paso, creando un pasillo invisible. No eran los guardias los que despejaban el camino. Era el respeto de la multitud lo que lo hacía. Cada paso suyo resonaba en la madera, como un recordatorio de que la grandeza no necesita ruido. Jackie permaneció en el escenario, observando cómo Chuck se alejaba, y levantó el micrófono por última vez. Esta noche aprendí algo más valioso que cualquier aplauso. Aprendí que la verdadera fuerza no grita, no golpea, no destruye. La verdadera fuerza enseña. Su voz se quebró levemente al pronunciar la última palabra, y la multitud respondió con un rugido que hizo vibrar los ventanales del salón. En el pasillo central, Dakota corrió hacia su padre en cuanto descendió del escenario y se lanzó a abrazarlo con fuerza. «Papá», murmuró con los ojos húmedos, «esta noche nunca la olvidaré. Quiero ser como tú algún día. Quiero aprender a ser fuerte sin tener que golpear». Chuck acarició su cabello con ternura y respondió en voz baja. «La verdadera fuerza no está en el puño, hija. Está en la elección. Elegir la paciencia en lugar de la ira. Elegir la calma en lugar del caos. Si aprendes eso, serás más fuerte de lo que yo he sido». Jenna se acercó con una sonrisa tranquila y se unió al abrazo, sosteniendo a su familia en medio del rugido de la multitud. «Hoy no solo enseñaste a Jackie», dijo en voz baja, lo suficientemente cerca para que solo él la oyera. «Hoy enseñaste a todos». Chuck asintió con serenidad, sin necesidad de palabras. Mientras la familia se dirigía hacia la salida, el público seguía aplaudiendo de pie. El eco de sus voces llenaba cada rincón del M&M Grand, y aunque las puertas del salón se cerraron detrás de ellos, los vítores aún retumbaban en el aire. Afuera, las luces de neón de Las Vegas seguían brillando con su frenesí habitual. Pero para los que habían estado dentro esa noche, nada volvería a ser igual. Habían entrado buscando espectáculo y salían con una lección que se llevarían para siempre. Jackie descendió finalmente del escenario y caminó hacia Chuck, alcanzándolo en el pasillo antes de que llegara a la salida. Se inclinó profundamente, con respeto absoluto, y susurró lo suficiente para que los micrófonos aún lo captaran. «Esta noche no luchamos. Esta noche me enseñaste. Gracias». Chuck lo miró a los ojos, inclinó la cabeza en reconocimiento y respondió. «El respeto no se gana con la victoria, sino con la comprensión». Luego estrechó de nuevo su mano, y ambos hombres quedaron unidos en un gesto que sellaba no un combate, sino una enseñanza. Cuando finalmente salieron al aire fresco de la noche de Las Vegas, los aplausos aún resonaban tras ellos. Chuck miró hacia las luces de la ciudad que parpadeaban como un reflejo de la energía que acababan de dejar en el salón. Gina lo tomó del brazo y Dakota se acurrucó contra él, todavía emocionada. «¿Imaginaste que terminaría así?», preguntó Jenna suavemente. Chuck esbozó una ligera sonrisa. «La vida tiene la costumbre de convertir la risa en verdad cuando menos lo esperamos. Lo único que podemos hacer es estar listos para mostrarla». Y así, mientras la multitud seguía celebrando dentro, la familia Norris se alejó hacia la noche iluminada por neones. Tras ellos quedaba un público transformado, un hombre que había aprendido a través de la humildad, y un maestro que había demostrado que la mayor victoria no es derrotar a otro, sino enseñar sin necesidad de golpear. La lección había sido entregada. Y en cada rincón del M&M Grand, en cada corazón que había presenciado aquella escena, resonaba ya una certeza inquebrantable. La disciplina siempre supera a la burla, la calma siempre vence al ruido, y la verdadera fuerza no está en la violencia, sino en la elección de no usarla. Antes de irte, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias. Mira los siguientes videos en tu pantalla, cada uno más impactante que el anterior. Y si esta historia te emocionó, compártela con tus amigos para que ellos también la vivan.